Aquí iniciamos. Buenas noches para todos los oyentes. Hoy tenemos un debate de, creo yo, uno de los temas más importantes que existen en el Nuevo Testamento. Este tema es uno de los más trabajados, de los más estudiados, de los que más vueltas se le ha dado, y hoy vamos a hacer otro aporte con el compañero Víctor Telles, otro aporte sobre este tema para poder empezarlo a entender un poco mejor. Algunos pensarán, bueno, ¿y el moderador qué? La verdad no tuvimos quien nos colaborara para hacer este trabajo de moderación, pero yo creo que aquí entre caballeros nosotros no necesitamos una moderación. Sabemos comportarnos muy bien en el ámbito del debate, que es un debate amistoso, más o menos forma de diálogo, pero con un formato en el cual vamos a poder hacer cada uno su explicación respecto a lo que quiso decir el apóstol Juan. Por eso el título del debate es ¿qué es lo que dice realmente Juan 1.1? Entonces, pues aquí hago mi presentación. Mi nombre es Carlos Patiño, soy un estudiante de los Testigos de Jehová y vengo a defender su postura. Te doy tiempo, Víctor, para que hagas tu presentación. Muy buenas tardes, noches a todos. Creo que allá en Sudamérica ahorita ya son las noches, aquí todavía es tarde, aquí en Los Ángeles, California. Soy católico, amante de las Sagradas Escrituras. También tengo mi canal Cristero Moderno y aquí vengo yo a exponer el punto trinitario sobre Juan 1.1 y explicar por qué ese texto, Juan 1.1, solamente puede estar expresando una Trinidad y no otra. Adelante. Bueno, pues no siendo más, el formato que vamos a manejar, Víctor, voy a recordártelo nuevamente, sería 1 minuto de presentación, que ya lo hicimos, 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 2 preguntas formuladas de la siguiente manera: 1 minuto para hacerla, 3 minutos para responderla y 2 para refutarla, y finalmente 5 minutos de conclusión acerca de este tema. Finalmente haríamos una despedida de 5 minutos. Entonces, puedes comenzar, yo controlo tu tiempo y tú controlas el mío. Muy bien. Cuando inicies. Inicio ya. Bueno, Juan 1.1 no puede ser interpretado de una forma unicitaria, ni de ninguna otra forma más que trinitaria, por varios motivos. En primer lugar, tenemos que ver lo que dice la regla Colwell. La regla Colwell nos destaca de la siguiente manera, diciendo que solo porque la palabra no tenga un artículo definido, no por eso deja de ser definido. Estoy hablando de la palabra theos. En el artículo C, perdón, en la cláusula C, theos genhologos, aparecen ambos en caso acusativo. Ahora, la regla de Caldwell dice que solamente porque falte un artículo definido, como es en el caso de theos, no por eso debe asumirse que sea indefinido. Hay que explicar lo que quiere decir artículo definido y artículo indefinido para entender esto bien. Artículo definido es cuando uno se está refiriendo a una cosa de lo cual ya se sabe lo que es, un sustantivo, vaya la redundancia, definitivo. Si digo el perro, quiere decir que uno está hablando de un perro en particular. La mesa, se sabe de que estamos hablando de una mesa en particular. Artículo indefinido sería como si digo un perro, ¿ok? Un perro, pero ¿cuál de tantos?
no está especificado. Una mesa, puedes haber muchas mesas ahí arrumbadas en la esquina y estoy hablando una de esas mesas, cual la que sea. Eso es lo que se entiende por artículo definido e indefinido. Ahora, la regla de Caldwell dice que no porque aparezca un artículo porque no aparezca un artículo, como en el caso de Theos, que significa Dios, no por eso se debe de asumir que sea indefinido siendo un Dios, sino que esto se debería tomar según el contexto y que el 80% de las veces sale siendo definido, no indefinido. Ahora, entonces veamos esa cláusula en su contexto. Está hablando de logos, en singular masculino, caso acusativo. Este es el sujeto. Theos sale siendo el predicado en esta parte. Ahora, pero vemos entonces que falta el artículo. Siguiendo la regla de Caldwell, lo cual acabo de ver, entonces vemos que hay que entrar después a ver en un contexto. ¿Cuál es el contexto que encontramos en Juan 1:1? Está hablándonos, las primeras dos cláusulas nos explican. En arge, en logos. En el principio estaba el verbo. La segunda parte, que hologos en prostonción. Muchas personas cuando carecen creen que tonción es una cosa y theos es otra. Pero aquí hay que entender que cuando está hablando de tonción, está hablando en caso acusativo. Por ahí alguien había oído explicar que acusativo está acusando. No. Caso acusativo se refiere a dos cosas. Una, que es el objeto de la frase. En este caso, este verbo no requería un objeto que esté recibiéndolo, pero el prostonción, vemos ahí una preposición que indica lugar. El caso acusativo también hace referencia, también es un punto de referencia. En este caso, pros, ¿delante de qué? Prostonción. Este tonción, si no hubiera sido punto de referencia, sería theos, en vez de theon. Ahora, continuando con esto mismo, vemos ahora que dentro de su mismo contexto, no hay nada en este contexto que pueda hacer referencia a que se pueda interpretar un Dios. No hay nada ahí que en el contexto que pueda implicar un artículo indefinido. Ahora, entramos más profundo en el contexto. Veamos entonces el contexto de quién escribió el Evangelio de Juan. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? El apóstol Juan. ¿De qué religión, de qué nacionalidad venía Juan? Juan era un judío. Los judíos no eran politeístas. Los judíos creían en un solo Dios. No creían en muchos dioses como para decir era un Dios. Ahora, si hubiera sido Juan de origen griego, si Juan hubiera sido un judío, vaya, entonces este argumento hubiera podido valer de un Dios. Pero Juan vivió en un contexto judío, un contexto monoteísta. Siendo este el contexto en el cual vivió Juan, aquí theos no puede ser indefinido, porque solamente se creía en un solo Dios. ¿Cuál Dios? El Dios del Antiguo Testamento. Y aquí entonces quedamos con lo que dice el Shema. Shema Israel, Elohim, Eloheinu Adonai Hu Echad. Escucha Israel. Dios, nuestro Señor, es uno. No hay más. Ahora, si no hay más dioses, entonces el artículo indefinido no podría aplicarse aquí. Además, yendo a otro paso más, creo que inclusivemente, ¿cuánto tiempo me queda, Carlos?
No oí nada. Vas 6:37, 6:37. Te quedan Oh, como 9 minutos. muy bien, gracias. Ahora, siendo entonces el contexto en el que vivió Juan, cualquier aplicación indefinido de theos aquí no es apropiado. Ahora, continuando con lo demás, sin ir muy lejos. Por ahí alguien dijo que la Biblia se interpreta sola. En uno de los evangelios, Jesús dice: yo y mi Padre somos uno. Tal vez dirán, también en la carta de Juan se nos dice: hay tres en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahora, creo que una cosa muy interesante, cuando estaba yo leyendo el libro de Génesis, da una aportación muy interesante a este texto. Bueno, varias aportaciones interesantes. Primera, sabemos que Génesis fue escrito en hebreo. ¿Y cómo se dice Dios en hebreo? Elohim. Aquí estamos metiendo ahora que im da a entender pluralidad. Es que Dios, siendo uno, no da a entender que sean muchos dioses, sino que un solo Dios consiste de una pluralidad de miembros. No son tres dioses, por si acaso quieren interpretarlo así. También vemos que ahí mismo dice: dijo Dios, hagamos. Está hablando en plural. ¿Por qué? Porque son tres dioses. No, eso es triteísmo, es una doctrina pagana. No, ahí nos está explicando que un miembro de la Trinidad está hablando a otro miembro de la Trinidad. Por lo tanto, si aquí entonces nos da a entender, no puede ser otra cosa, no puede ser que Dios haya estado hablando con ángeles, porque los ángeles no son creadores. Los ángeles no son dioses. Así que si al caso hayan pensado dirigirse ahí, no va. Creo que por ahí voy a dejar mi exposición por el momento. Hay muchas otras cosas que pudieran decirse, pero pienso dejarla para cuando sea tiempo de refutación. Adelante, Carlos. Bueno, listo. Utilizaste 9 minutos y medio. Queda tu exposición ahí. Bueno, sigo con la mía. Listo. A ver, este tema de Juan 1:1. 15 minutos. Alístalo. Me dices cuando Listo. ya, para yo comenzar. ¿Ya? Adelante. Ok. Bueno, este tema de Juan 1:1 es bastante traqueado, como lo dije al comienzo. Es uno de los temas más importantes. Diría yo que es el tema más importante del Nuevo Testamento en cuanto a la explicación. Necesitamos saber quién es Jesucristo aquí y qué posición ocupa. Este texto es bien importante porque el apóstol Juan lo que quiso decir fue el lugar que ocuparía Jesús en el cielo. Empecemos analizando el texto. A ver, ¿cómo nos dice ese texto? El texto dice en griego de la siguiente manera. Dice, en arge, en hologos. Dividamos este texto de Juan 1:1 en tres partes, ¿vale? Para poderlo entender fácilmente. Vamos con la primera. En arge, en hologos. A ver, yo voy viendo aquí, el texto lo tengo al frente en griego y quiero explicarlo desde el griego para que podamos mirar cuál era la idea de lo que quería transmitir el apóstol Juan. Encontramos un espíritu áspero al comienzo de la E, ¿sí? Este espíritu no tiene pronunciación, por lo tanto él está diciendo en, ¿sí? Aparece la épsilon y la que parece la B pequeña, pero es una N, que de hecho esa es la letra nu. Entonces ahí dice en, que significa en principio. Aquí no está usando el artículo de definido el, o sea, no está diciendo en el principio, aquí dice en principio. ¿De acuerdo? Algunas traducciones dicen en el principio, sí, pues lo quieren agregar como para dar una mejor explicación, pero no porque esté aquí en el griego. Después encontramos la palabra alfa,
¿sí? Acompañada de un espíritu suave que tampoco tiene pronunciación. Luego encontramos la ro, luego la xi y luego encontramos la eta, ¿cierto? Con un acento circunflejo. Este arjé significa palabra principio, ¿sí? A veces es utilizada para príncipe o principado, ¿sí? ¿Qué podemos entender aquí? Aquí lo que está diciendo es que en el arjé estaba logos, en arjé, en logos. Jo significa él, es el artículo definido. Y logos es la palabra, o sea, en este caso viene representando a Cristo. Eso era lo que quería decir Juan cuando dijo logos. Ahora, cuando ahí dice en arjé, en logos, significa que logos era en el arjé, más no en la eternidad. Ojo que el debate es de Juan 1.1 completo, no de Juan 1.1c, sino yo me enfrasco directamente en lo que dice C. Espero que me alcancen mis 15 minutos. Si no, me hubiera gustado que me regalaran los 5 que tú dejaste, pero bueno, hagámosle. En arjé, en logos, significa que Cristo era desde el arjé, más no desde la eternidad. Si aquí hubiera querido decir que el Hijo y el Padre son coeternos desde la eternidad, aquí lo que diría era en olam, en logos. Perdón, en hebreo es olam, en griego sería en aion. Ahí diría en aion, en logos, y eso no es lo que dice ahí. O sea que aquí encontramos una explicación clarísima para los que andan diciendo que Cristo viene desde la eternidad con el Padre. Si ellos vinieran juntos desde la eternidad con el Padre, pues no serían padre e hijo, serían hermanos, porque nadie los creó. Entonces serían hermanos, pero ellos no son hermanos. Siempre en la Biblia se da data de que Cristo es el Hijo, tanto antes de venir como después de regresar. ¿De acuerdo? Entonces aquí el texto está claro. Miren, en el griego dice en arjé, y la palabra arjé significa principio o comienzo. O sea que Cristo estaba en el comienzo, mas no dice que venga de la eternidad. Paso al segundo texto. Dice, luego aparece la conjunción copulativa kai, que significa y, es una conjunción, o sea que une a dos cosas. Caijólogos en proston theon, que fue lo que dijo aquí el compañero. Está muy bien cuando él dijo que esto era en caso acusativo. Sí, muy bien, excelente, Víctor, tienes toda la razón. Así es. Ahí dice caijólogos en proston theon. ¿Qué significa caijólogos en proston theon? Significa que logos, al estar con proston, estaba frente a él, por eso dice ahí proston theon, o sea, frente a él, con él, no puede ser él. Si fuera él, pues no estaría con él y diría que estaba solamente él, pero estaban los dos. Significa que el uno estaba frente al otro, ¿sí? Bueno, pasemos ahora sí a la tercera frase y pongámosle mucho cuidado a esta porque aquí es donde nos distraemos. La tercera después dice otra vez la conjunción kai, que de hecho es el número 2532 dentro del Strong. Esa conjunción kai lo que hace es unir con otro, ya lo dije. Luego dice kaitheos en logos. O sea, primero dice en arjé, en logos, sí, estaban juntos desde el arjé. Luego dice que caijólogos en proston theon, o sea, que logos estaba frente a tonteón, y luego dice que kaiteos en logos. Vamos a descubrir qué significa kaiteos en logos. Cuando dice kaiteos en logos, significa que logos estaba siendo un dios. Y aquí es donde, como dicen por acá en mi país, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Cómo así que si la palabra que es un artículo indefinido, no existe en el griego? A ver, les digo, si existe en el griego, se puede decir que es el artículo indefinido. O sea, indefinir la frase es fácil, solamente es una estrategia de cómo se colocan las palabras. Y Juan lo hizo. Juan colocó las palabras estratégicamente para que nosotros viéramos qué era lo que él quería decir. Si él hubiera querido decir que ese logos, o sea, Cristo, era el mismo Seos, ¿sí? Entonces él le hubiera colocado un artículo definido antes del Seos, que eso fue lo que dijo la regla Colwell, que no solamente con un artículo antepuesto ahí, no podemos indefinir la frase. Qué pena con el señor Colwell, pero es que no solamente esa regla es la que nos basamos nosotros para decir que la frase era indefinida o cualitativa. Hay dos cosas más que van a refutar a este señor y lo vamos a ver en los siguientes minutos. Cuando dice ahí, kaitheos en logos, está diciendo que la palabra seos se refiere a un título que en este caso representaría a logos. De hecho, ton seon
también es otro título, porque ton seon es lo mismo que seos, sino que en la forma acusativa, que fue la que dijo acá el compañero. Está muy bien. Cuando vemos la palabra ton seon, estamos hablando en forma acusativa, y no es porque acusemos, sino que esa es la forma griega. Ahí no, hay 5 en el koiné y 4 en el griego moderno. En este caso, estamos hablando de la forma acusativa, y la forma theos, que sí, que termina en sigma, esa forma es la forma nominativa, o sea, nominal, cuando uno dice, se refiere a algo. Pero cuando nosotros usamos artículo definido, estamos definiendo, por ejemplo, como él dijo muy bien, el carro, la casa, el árbol. Cuando nosotros vamos a decir algo en específico, pues le ponemos el artículo definido para que lo defina, el carro, la casa, el lapicero, ¿sí? Pero si yo digo un, que no existe en el griego, pero ya voy a explicar por qué sí quiso decir Pablo un, ese un significaría ya no este lapicero, sino cualquier otro lapicero. Y eso fue lo que quiso decir en este caso Pablo. Cuando él dijo kaitheos en jologos, él no le colocó artículo definido antes del seos. ¿Por qué no lo puso? Porque si él lo hubiera puesto aquí se estaría contradiciendo completamente, porque primero está diciendo que está desde el principio con él. Luego con el Padre, ¿no? Con el Creador. Después dice que está frente a él, vea. Cuando dice zonseón, está diciendo que está frente a él. Y tercero, en la tercera frase utiliza una palabrita theos que es utilizada para seres poderosos. O sea, no podemos adueñarnos de la palabra theos para aplicársela directamente al Padre. No podemos hacer eso porque es que para el Padre tiene nombre, ¿de acuerdo? Se llama Jehová. Él es el Pantocrátor, el creador del universo y el papá de Jesucristo. Por eso Jesucristo siempre se la pasó hablando de mi Padre, el que me envió. A él era el que se refería. Ahora, ¿quién es ese Dios? Sí, es el que aparece allá en el Hebreos, en el libro de Éxodo, en 3:14, donde dice, ve y diles que yo seré, te he enviado. No es yo soy, era yo seré bajo el hebreo. Y luego dice ahí, que todos sepan que mi nombre es Jehová. Jehová nunca ocultó el nombre de él, siempre nos lo dio a entender. Ahora, ¿por qué razón no aparece en el Nuevo Testamento? Eso ya abriríamos tema para otro debate. ¿Por qué razón el nombre de Jehová no está en el Nuevo Testamento? Que sería muy bueno ese debate hacerlo. No sé si tú te le mides, Víctor, y lo hacemos más después. Excelente, a mí ese tema me gusta de por qué el nombre de Jehová no está en el Nuevo Testamento. Pero bueno, aquí en este caso Pablo usó una muletilla, usó un título para poderse referir al creador, mira, y lo usó en la segunda frase cuando dijo ton seon. Ahora, en la tercera frase encontramos algo importantísimo, que es la palabra seos en forma nominativa. Resulta que en 2 Corintios 4:4 dice que el seos, este mismo seos que está aquí, el seos lo dice en forma con artículo definido. Ahí dice Joseos. El Joseos de esta tierra, es decir, el rey de este mundo, cegó la mente de los incrédulos. O sea que la palabra, el Satanás aparece con el título Seos. Esto significa que Satanás es un ser poderoso, porque es que Seos también significa dentro del estrón. Miremoslo, a ver, lo va a dar clic al 23:16 y mire lo que me sale. Da. Dice ahí, divinidad suprema, figuradamente magistrado, deidad específicamente. O sea, es un ser poderoso. La palabra Seos significa ser poderoso. ¿Quiénes son poderosos? Pues los dioses. Los dioses son poderosos. ¿Por qué razón les digo que ahí aparece Seos y puede significar el hijo? Que en este caso obviamente significa, ese Seos era para el hijo, porque ahí dice que Seos en jologos, o sea que el hijo era ese Seos. ¿Hay más Seos? Claro que hay más Seos. Aquí les acabo de nombrar uno en 2 Corintios 4:4, que es el Seos de esta tierra, el que nos está tapando los ojos a todos para que no entendamos la verdad. También hay otro Seos en el Nuevo Testamento, sí lo hay, está en en Hechos 28:6. Ahí dice que Pablo fue picado por una culebra y resulta que no se murió. Y al no morirse, todos los que estaban viendo creyeron que él era un Seos. A ver, si la palabra Seos no existiera, si la palabra un Dios no existiera, ¿por qué aparece en sus Biblias protestantes, evangélicas, católicas? ¿Por qué aparece la palabra un atrás del Seos de Hechos 28:6? Si no existiera, pues tampoco debe existir allá. Y si no existe allá, ¿saben qué es lo que va a pasar si no existe allá la palabra un? Ahí diría que Pablo es Dios. Y ahí sí se van a despelucar todos porque van a decir, ¿cómo es posible que Pablo sea Dios? Pues resulta que todos creyeron que Pablo era un Dios, porque la palabra un no existe en griego, pero se debe colocar en griego. ¿Por qué razón? Por lo que estoy diciendo, por la gramática. Ahora,
quedan 4 minutos. Voy a explicar ahora sí de la gramática por qué este señor Caldwell estaba en lo incorrecto. El señor Caldwell piensa que solamente se puede indefinir una frase por la ausencia del artículo, y a eso se le llama un artículo anastro. Perdón, artículo no, un sustantivo anartro. Al decir que el artículo, que el sustantivo es anartroso, significa que carece de artículo definido. Y por no tenerlo, él cree que por esa razón es que nosotros lo indefinimos. No, este señor está totalmente equivocado. Hay más razones para indefinirlo. Y esas razones son, primero, que está en forma de predicado. En una oración, acuérdense que hay un sujeto y hay un predicado. En esta ocasión, el sujeto es logos, porque es de quien se está hablando. En este caso, el predicado sería seos. O sea que seos está en forma de predicado. Entonces vamos a ver 3 reglas sencillas. Vea, primero, carece de artículo, ¿cierto? Carece de artículo. Artículo definido. Segundo, está en forma de predicado. Y tercero, está antes del verbo. ¿Cuál verbo? El verbo cero estar, mírenlo, es el que dice estaba haciendo, ese en, que a la final viene siendo el verbo. Si nos damos clic en el Strong 1510, ahí vamos a encontrar que habla es del verbo Amy. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué aquí dice Amy y acá afuera dice en? Lo que pasa es que en está aplicado hacia un gerundio, terminación endo, ando, endo, yendo. Significa que ese en era estar siendo en el momento, y por eso no se puede escribir Amy, se tiene que escribir es en, y esa razón es la que nos lleva a nosotros a entender que ese era el verbo copulativo al que se refería cuando dice teos en logos, o sea que logos, el hijo, estaba haciendo un Dios, así de sencillo. No existe en el griego, pero se puede indefinir. De hecho, los traductores del siglo III que pasaron esto al copto sagídico utilizaron el artículo indefinido porque en ese idioma sí existía el artículo indefinido. O sea que se acabaron las excusas de decir que el un no existe. Sí existe y se puede colocar. Solamente era cumplir esas 3 reglas dentro de la frase. Que esté en forma de predicado, que esté antes del verbo y que carezca de artículo definido. En este caso cumple las 3. El de Hechos 28:6 también cumple las 3 reglas. Las cumple todas 3. Está antes del verbo, está en forma de predicado y carece de artículo. Entonces, con esto nosotros nos podemos dar cuenta que nos mintieron. Ese cuentico de que en Juan 1:1 dice que el verbo era Dios es algo que ni ellos entienden. Por eso ellos le llaman el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Saben por qué le llaman misterio? Porque no pueden entender cómo una persona está con otra y a la vez es la misma. Eso es casi imposible. Jesús nunca dijo ser el Padre. Ahora, él dice que no, que son personas diferentes, listo. Pero es que en ningún momento se van a fusionar tampoco. Algunas ocasiones me decían a mí que no, que es que cuando él regresa al cielo ya son uno. No, nunca fueron uno. O sea, ellos son uno, pero en propósito, como dicen Juan 10:30, más no son uno fusionados como le quisieron meter el cuento a todo mundo con el cuento de la tal unión hipostática. Cuando nosotros unimos 2 personas fusionadas, eso no existe entre el Padre y el Hijo. Ellos siempre van hacia el mismo propósito porque en Juan 17:21 dice clarito, para que todos sean uno, y está incluyendo a los apóstoles. Y que yo sepa, los apóstoles no pertenecen a una trinidad. Ellos pertenecen a un reino y a una organización que Cristo vino y organizó. Bueno, esto lo dejo aquí como mi exposición de 15 minutos, me quedan 8 segundos. Entonces ya démoslo por terminado aquí, comencemos con la refutación. Puedes continuar, Víctor. Vaya, terminaste exactito, o sea, el segundo preciso. Interesante, siempre he visto que terminan con un segundo por aquí, un segundo por allá. Ahora. Sí, a mí me gusta así. Increíble, eres el primero que veo que lo tiene precisamente calculado. Ahora, en cuanto al tiempo, ahora va mi tiempo de refutación. Creo que son 10 minutos aquí. A ver si alcanzo a cubrir tanto que él dijo en los 10 minutos, pero ahí va. Menciona, no está diciendo en el principio, sino en principio. No incluye un artículo definido ni indefinido. Y por eso estás mencionando que no dice en un principio ni en el principio. Usando esa misma lógica, se te refuta todo lo que dijiste del theos siendo indefinido. Precisamente porque como en Arge no tiene
artículo, tampoco theos tiene artículo. Y por lo tanto, la misma lógica que aplicaste en el argumento de en arge, también que no puede decirse en un principio, también usando esa misma lógica, tampoco se puede decir que theos sea un Dios. Ahora, mencionaste que dice en el principio, mas no en la eternidad. Existe lo que se llaman expresiones idiomáticas en todos los idiomas. Aquí, por lo tanto, entra una expresión idiomática. ¿Qué es una expresión idiomática? Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, donde vivo, cuando está lloviendo fuerte, se habla de que están lloviendo gatos y perros, pero obviamente nadie ve perros y gatos caer. Es una generalización que se sobreentiende dentro del contexto. Aquí cuando se dice que en un principio, que en el principio, se sobreentiende que desde la eternidad. Además, si hubiera sido Jesús creado en el principio, entonces, ¿por qué no hace referencia de eso en Génesis 1, donde se nos especifica en qué día fueron cada una de las cosas mencionadas? Dice, primero se hizo la luz, después se hicieron las tierras, los mares, etcétera, y va especificando un orden. ¿Dónde ahí aparece la creación de Jesús? No aparece. Al contrario, desde antes de la creación es cuando se dice que dijo Dios hagamos. O sea, desde ese tiempo ya está Dios hablando en plural, hagamos, indicando que aún desde antes de la creación. ¿Y esto qué significa? Desde la eternidad. Ahora dice, si vinieran juntos desde la eternidad, ya no serían padre e hijo, sino hermanos. Estamos hablando de Dios aquí. No estamos hablando de cualquier ser humano. El problema muy a menudo es que cuando la gente no quiere o no acepta la creencia de la Trinidad, tratan de usar una lógica que, bien, para nosotros los seres humanos con naturaleza limitada, que no somos omniscientes, no somos omnipresentes, vale. Pero Dios es omnipresente, es omnisciente, no tiene las mismas limitaciones. Por lo tanto, la lógica humana que decimos de que no pueden estar juntos desde la eternidad y ser padre e hijo, no va. Se le dice que eran el padre y el hijo, aunque estaban juntos desde la eternidad, porque desde la eternidad ya estaba el plan de la salvación en que el hijo llegaría a ser engendrado. Por eso decimos en el credo, engendrado, no creado. Por ahí mismo también se refuta el argumento de que dice, no puede ser él mismo si está con él. Repito, si aquí yo como ser humano ocupo limitaciones de espacio. Yo como ser humano tengo limitaciones de identidad. Dios, dentro de su ser infinito y omnisciente, omnipresente, no tiene las mismas y por lo tanto la lógica que se define aquí no queda. No queda decir, no puedes estar con él y ser él al mismo tiempo. Aquí también estamos actuando en contra de la potestad de que Dios es un todopoderoso, es que él todo lo puede. Vuelves a mencionar que el artículo definido debería estar ahí en theos, pero regresamos que la regla Caldwell nos dice que cuando es anartro preverbial, no necesita llevar el artículo definido. Cuando es un sujeto predicado, como este es el caso. Al contrario, que sobreentiende que es definido. Vuelve a mencionar que theos aquí es un título. Por lo tanto, está volviendo a reafirmar
como si Juan creyera en la existencia de muchos dioses. Y pone otros textos para demostrarlo, los cuales veré en breve, para demostrar y respaldar su punto, pero en un texto que no queda aquí. ¿Por qué? Porque hay que ver todo en su contexto. No podemos quedarnos nomás en la situación gramatical, ignorando el contexto de la perícopa en la cual esto aparece. Ahora, ¿quién es el que se está expresando en Juan 1:1? Juan, el apóstol, de origen judío, de un origen, una cultura y una religión monoteísta, que solamente creen en un Dios. Por lo tanto, cada expresión que Juan mencione de Dios no puede ser indefinido, porque solamente cree en un solo Dios. En cambio, mencionó el texto de Hechos de los Apóstoles, donde la serpiente pica o muerde, mejor dicho, a Pablo, y lo usa para tratar de fortalecer su punto aquí. Pero ahora bien, veamos el contexto. En el texto de Hechos de los Apóstoles, ¿quién es el que estaba hablando? El que estaba hablando aquí era los paganos. ¿Quién dice que? Dice que los nativos de ahí, no un judío, los nativos de la isla. ¿Cuál isla era esta? Era la isla de Malta. Gente pagana. Gente que creía en muchos dioses. Un contexto muy diferente al contexto de Juan como judío en Juan 1:1. Por eso es que el texto de el texto de Hechos, donde están hablando de Pablo, no puede usarse para respaldar el punto de vista de que Dios sea indefinido en Juan. Dos contextos muy diferentes. Uno es monoteísta, creencia en un solo Dios y por definición definido. Y el otro es en una cultura politeísta donde creen más de un Dios y por lo tanto ahí sí pudiera ser indefinido. El contexto lo refuta. Menciona aquí otra vez de que Dios era un título. Por lo tanto, se está dando a entender ahí que Jesús es Dios. Al decir que el Logos, aquí está usando Theos como título, está dando a entender que Jesús es Dios. Y siendo que en el contexto de Juan, por ser monoteísta, no puede usarse indefinido, ahí queda establecido. Vuelve a mencionar que la falta de un artículo lo hace indefinido. La regla de Caldwell dice, la falta de artículo no lo hace indefinido, sino que se tiene que tomar en su contexto. Y explicando el contexto que acabo de mencionar, no puede ser otra cosa que definido. Vuelve a mencionar también que el nombre de Dios es Jehová. Ahí no concuerdo, pero ese sería otro debate diferente que no tiene que ver con este tema. Pero sería bueno tener ese debate en otra ocasión. No sé si Carlos esté dispuesto ya en una fecha futura. Ahora, menciona otra vez a Joseos, seres poderosos, como en el caso de que la serpiente no le pudo hacer nada a Pablo, pero luego también vuelve a citar de Corintios, hablando del feos de este mundo, refiriéndose obviamente al demonio. Pero aquí entra otro contexto diferente. El texto que él citó es de la carta de San Pablo a los Corintios. Los corintios eran griegos. Ellos sabían lo que es el paganismo, el politeísmo. La gente de la iglesia en que se convertía a Corinto habían venido de una experiencia donde antes habían creído en los ídolos, quienes ellos creían ser dioses. Y por lo tanto está mencionando que Satanás es un ídolo. Aquí en Theos está, ahí en el texto que citó de Corintios, se está refiriendo al concepto de los ídolos, quienes la gente pagana veía como dioses. Por eso es que ahí, una vez más, el contexto no aplica. Además, entra también la forma figurativa, en que él mencionó que gente poderosa se hace llamar feos.
existe una forma figurativa. Por ejemplo, digamos, en una poesía uno puede decirle a una muchacha, por falta de mejor ejemplo, digamos que uno escribe una poesía a una muchacha y uno dice, tus labios son dos cerezas. ¿Los labios son cerezas? Desde luego que no, es una figurativa. Esto en ningún modo aplica el contexto figurado en Juan 1:1, como lo aplica en otras partes, que yo sé que para ahí va a querer ir Carlos Patiño como un intento de refutar. Ahora, menciona 3 reglas para definirlo, o mejor dicho, para indefinirlo. ¿Cuánto tiempo tengo, Carlos? No te oí nada. Brother, te pasaste un minuto, yo no quise interrumpirte, te dejé que hablaras, eran 10 minutos de refutación, pero no, aquí estamos entre caballeros, te puedes pasar, no importa, dale, brother. Ya terminó hace un minuto tu tiempo, pero dale, sigue. O ya. A mí me gusta eso, como cuando... Ya, porque si no, no me alcanza mi tiempo para refutarte. como a mí me gusta cuando vienen a mi canal respetar las reglas de tiempo, también aquí sí. Se me hace correcto respetar las reglas. Estaba tan interesante tu charla que no te quise interrumpir. Dale. Me dices si ya comenzó, ¿vale? Bueno, lo último que voy a mencionar es lo siguiente. El uso del predicado de que Theos estén predicado como forma justificación para quitarle, o mejor dicho, para indefinirlo, va en contra de Caldwell. También la regla de Caldwell técnicamente dice así, los sustantivos predicados preverbiales, es decir, antes del verbo, amartro, es decir, sin artículo, no es suficiente para hacer que algo sea indefinido. O sea, las 3 reglas que mencionaste van en contra de la regla de Caldwell, lo cual nos deja también en claro que el 80% de los verbos que según aquí, Carlos, en sus 3 reglas indefinen un verbo, según Caldwell, el 80% de ellos son definidos. Aquí termino. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, reinicio mi tiempo para mis 10 minutos. ¿Listo? Bueno. Ok. Bueno, mi brother, aquí tú me estás diciendo que yo dije que hombres se hacen llamar teos. No, yo no dije que los hombres se hagan llamar teos. Yo dije que la misma Biblia los nombra. En Génesis 7:1 dice, le dice Jehová a Moisés, tú serás como Dios para Faraón. En la Septuaginta encontramos la palabra seos. O sea que el mismo Jehová le dijo que Moisés, que él iba a ser un seos para Faraón. Acá en Hechos fueron las personas las que dijeron que creyeron que él era un seos, pero yo no estoy diciendo que él sea un seos, no, él no lo era. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que utilizar la gramática griega de lo que ahí se dijo para poder entender que ese un sí se puede usar. Tampoco estoy comparando a Pablo con Jesús, ¿no? No los estoy comparando en la contextura gramatical, brother. Nosotros tenemos que apegarnos a la contextura gramatical de lo que ahí diga. Nosotros no podemos pegarnos a lo que diga el texto latino, español, no, es a lo que diga el texto griego, y bajo las reglas que me dijiste que no son posibles, sí son posibles, porque el mismo texto, si no existiera Hechos 28:6, créeme que me tendrías callado porque la gente no sabría si es verdad o es mentira, pero aquí te estoy comprobando. Te reto a que abras tu Biblia. Mira, yo por aquí la tengo, Hechos 28:6 de la Biblia católica. Para los que no me creen, vayan y abran Hechos 28:6 en sus Biblias, los protestantes y los católicos. Vayan a Hechos 28:6 y mire lo que dice. Ellos estaban esperando que él, y a lo último dice, y empezaron a decir que él era un Dios. Luego ese un no era que no existía. No era que no existía, entonces ¿por qué lo pusieron en sus Biblias? O sea, en unos sí existen y en otros no. Esa es la forma de ustedes interpretar el griego. En unas partes sirve y en otras no. Si no sirve, no sirve en ninguna. Y aquí está diciendo que Pablo era un Dios, que fue lo que ellos creyeron que él era. Y lo pone con minúscula.
La minúscula o la mayúscula es lo de menos. El texto fue escrito en mayúscula griega, que fue la helénica del tiempo de Jesús, que fue 3 siglos antes, 3 siglos después. Entonces, nosotros no podemos ponernos a decir aquí, es que la regla no sirve por esto. No, 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 no. Si no sirve por algo, pues tampoco tiene que servir en Hechos 28:6 y ustedes tendrían que borrar la palabrita, tachémosla. Tachemos la palabrita aquí, que no diga un. Entonces vamos a leer Hechos 28:6 y miren lo que dice. Y empezaron a decir que él era Dios. O sea, que Pablo era Dios. Miren como aquí el mismo texto refuta a las personas que están en contra del artículo indefinido un. Miren, aquí este texto los refuta completamente. Ahora sigamos con la refutación. A ver, los judíos, me está diciendo que los judíos no eran politeístas, que ellos eran monoteístas. A ver, Víctor, por Dios, ¿cómo es posible que tú me digas que los israelitas eran monoteístas o eran monólatras cuando el mismo Jehová los castigó por ese motivo? Por politeístas fue que los castigó. Ese castigo de deambular por todo, los puso a vagar por el desierto 40 años por idólatras, por idolátricos. Estos tipos eran politeístas porque por más que se les dijo en Deuteronomio 6:4, que fue el texto que tú me leíste para mostrarme una ejat compuesta, Jehová les dijo que él era un solo, él no le dijo que era un conjunto, él dijo que él era un solo. Y ese solo Dios que él dijo en el Deuteronomio 6:4, ese mismo lo nombra de ahí para allá. Jehová uno solo, uno es. Ahí no dice que sean tres, dice que es un solo. Y ese Jehová fue el mismo que los castigó por idólatras, porque ellos no eran ningún monólatras, que se portaron muy juiciosos después del escarmiento que les dio en el año 610 cuando los cautivó este señor Nabucodonosor. Eso es diferente. Yo sé que empezaron a portar juiciosos. Claro, ¿quién no se empieza a portar juicioso después de semejante castigo de 70 años? Cualquiera, es que esta gente entendió fue a palo. Jehová les dio una, otra, y por eso es que a mí me encanta el libro de Éxodo. De todos los libros de la Biblia, de los 66, el que más me gusta es Éxodo. ¿Y saben por qué? Porque es que ese libro es el que contiene el secreto de hacerse anotar en el libro de la vida. En ese libro del Éxodo es donde dice clarito qué es lo que no tenemos que hacer, porque es que hay unos que ya lo hicieron y miren cómo les fue. Al pueblo de Israel le fue muy mal por desobediente y por idólatra, y nosotros no podemos ser idólatras. Aquí dice muy bien el texto que existen más dioses. Él me estaba diciendo aquí en la refutación de que no, que Pablo era monólatra y él hablaba de un solo Dios. No, Pablo sí adoraba a un solo Dios porque él entendió muy bien lo que Jesucristo le dijo, que había un solo Dios, y por eso Cristo nos enseñó a todos que en Juan 17:3 dice clarito que la vida eterna es ¿qué? O sea, la salvación. Esto es salvación o vida eterna. El que estén adquiriendo ¿qué? Ginosco, en griego. ¿Ginosco de quién? De ti. ¿El qué? El monosalet sinos teos. ¿Quién es el monosalet sinos teos? Pues el Padre, el Creador. Él es el único Dios verdadero. Monosalet sinos teos. Eso significa el único Dios verdadero. Y ese único Dios verdadero es el Padre. ¿Que hay más dioses con él? Claro, Jesucristo, el que nombró después, o sea, él mismo, él se nombró él mismo. Ahí, adquirir conocimiento es saber del Padre y saber del Hijo. Hay que conocerlos a ambos porque no son el mismo. Ojo que aquí estoy debatiendo con mi amigo trinitario, pero él no es unicitario. Los unitarios creen que Jesús es Dios y los trinitarios a la final también vienen siendo una especie de unicitarios porque ellos creen que cuando Cristo regresa al cielo se fusionan en un cuarto Dios, que es la unión de los tres. Y en eso sí nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque Jehová es jodido. A él no le gusta que nosotros andemos adorando a otra persona que no sea él, ni siquiera al Hijo. Él no incluyó al Hijo. Él sí permitió que se arrodillara que toda rodilla se doble ante él, cuando ya sea el final, el momento de entregar el reino, ¿sí? Pero ahí no dice que se le adore, ahí dice que se le honre. ¿Por qué? Porque esa adoración, que es la más cercana a la de Hebreos 1:6, es la más cercana a una adoración a Jehová. No era una adoración a Cristo. Esa adoración era para Dios Padre, dice en Filipenses 2:11. Ahí dice para Dios, Filipenses 2:10, 2:11, sí. Era para Dios Padre la rodilla, no era para Jesús. Entonces, si nosotros venimos a entender, vamos a poder encontrar que cuando Pablo dice un Dios, perdón, Juan, cuando Juan dice que Logos era un Dios, o sea, que Kaitheos en Logos, o sea, que Logos era un Zeus, lo dice es porque hay más dioses. Aquí es donde nos quieren tildar de politeístas y yo les voy a enseñar cuándo se es politeísta. Politeísta se es cuando uno adora a dos o más dioses.
Y eso fue lo que hicieron los israelitas. Ustedes lo saben, los israelitas adoraban a cuanto Dios les nombraban porque ellos eran fanáticos a la adivinación, a la superstición, y por eso Jehová nos advierte que no seamos así. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es clarito, ser obedientes en el sentido de que tenemos que obedecer al Padre, y el Padre nos dijo que solo se adora a Él. Al Hijo se le da honra, claro, en Apocalipsis 5:13 dice clarito que se le da honra, poder y gloria. Pero nosotros debemos entender que sí hay más dioses. La Biblia no miente, señores. O sea, dice que Él es el único Dios verdadero, pero existen más dioses y eso no significa que sean falsos. Claro que hay otros dioses falsos, pero también hay dioses junto al verdadero de carácter divino. Y esos dioses son los que se nombró en el Salmo 51 cuando dijo Jehová es el Dios de dioses. Entonces uno diría, no, es que Él es el Dios, pero de los dioses falsos. No, 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 es que Él también es Dios de los dioses que están con Él. ¿Por qué te puedo decir que hay dioses con Él? Porque en el Salmo 82 uno dice clarito que Él dicta sentencia en medio de los dioses. O sea, ¿te parece que Jehová dicte sentencia en medio de dioses falsos? No, ¿verdad? Él siempre va a dictar sentencias en medio de dioses. De hecho, en Josué 22:22 dice también que Él es el Dios de dioses. La Biblia dice que está el cielo plasmado de dioses, o sea, de Elohines. Y esos Elohines son los que acompañan al Padre, están con Él allá. Hay unos caídos, Creo claro que que están. me, me vas a disculpar, aunque se me olvidó preparar el cronómetro, creo que ya fueron 10 minutos ahí. Voy 8:22. Míralo. Sigue entonces. 8:22. Sí, me falta Bueno. 1:30. Bueno, entonces, finalizo con estos 2 minuticos, minuto 20, que me queda. Bueno, tú me estás diciendo que Cristo es omnipresente, omnisapiente y omnipresente. Bueno, te quiero decir algo, mi querido amigo. Jesucristo no es omnisapiente, porque cuando Cristo regresa al cielo, acuérdate que Cristo muere y es resucitado. Algunos dicen que o sea, Jesucristo regresa al cielo, ¿vale? No me quiero salir del tema, por eso no te voy a nombrar lo otro. Cristo regresa al cielo. Cuando Él regresa al cielo, Él se pone a disposición del Padre, porque es que ahí dice que se sentó a su derecha a esperar a que Él le diga, levántese y vaya y haga justicia. Truene la trompeta de Primera Tesalonicenses 4:16, donde Él dice que desciende con voz de arcángel, el que va a descender es el Hijo. Pero ese hijo que va a descender tiene que esperar a que el padre le diga en qué momento hace tronar la trompeta. Para poder que el hijo venga, él necesita saber cuándo lo va a hacer, y él dijo que no sabía. Y algunos dirán, no, pero es que él lo dijo porque él estaba como humano. Bueno, te recuerdo que cuando Cristo regresa al cielo, ¿sí? Cuando él vuelve al cielo, él necesita que el padre le dé revelación. ¿A qué voy con esto? Mira, en Apocalipsis 1:1 dice que esta es una revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, el Padre le da revelación al Hijo. Bueno, y luego no es que el Hijo es omnisapiente. Se supone que él tiene que saber el futuro para podérselo contar al ángel que le va a decir a Juan. O sea, que Cristo estando en el cielo no lo sabe. Por eso el Padre le tiene que dar revelación. Aquí ya se me cumplieron mis 10 minutos de refutación. Listo, mi brother. Aquí seguimos entonces con las preguntas. ¿Te parece si inicias tu primera pregunta? Víctor, el micrófono, actívalo. Voy con mi primera pregunta. Mencionas que hay muchos dioses, que hay un solo Dios, etcétera, esto y el otro. Y mencionaste también, rapidito, el Shema. Ahora, sigues insistiendo que hay muchos dioses. Y dices, no, ahí no estoy siendo politeísta. Bueno, politeísta significa muchos dioses. Punto. A lo que estás tú exponiendo es un enoteísmo. ¿En qué momento se define politeísmo que uno esté activamente adorando a más de un dios en vez de simplemente creer que existieran? O déjame, hago mi pregunta más clara. Para ser Dios se necesita ser creador. Si no se es creador, no se es Dios. Por lo tanto, hay más de un creador, hay más de un ser que participaron en la creación del mundo. Ahí termino mi pregunta. Ya.
Me dices que si, repítemela por favor, vale, que no te la entendí a lo último, es que me la cambiaste, iba una pregunta que yo entendí y luego me dijiste otra. Dame la Sí, sí, última, por favor. sí. A ver, para ser Dios se necesita ser creador. Ya, Quien no es creador no puede ser Dios. ya. Entonces, todos estos seres crearon el mundo. Muy Todos buena son pregunta. creadores. Listo. Espérame, yo controlo mi tiempo para saber que llevo 3 minutos. ¿Listo? Bueno, comienza. Bien, mira, También excelente puse tu pregunta porque con esto voy a aclarar algo. Mira, cuando tú dices que, que para ser Dios se necesita ser creador, no, no, mira que Jehová le dijo en Génesis 7:1, le dijo a Moisés, serás como Dios para Faraón. Ahí le dijo que sería como un Zeus. Y que yo sepa, Moisés no es ningún creador, pero Jehová le dijo que serías como Dios para Faraón. Ahora, dice ahí en la Biblia que Él es el Dios de dioses, o sea que Él es el Dios de creadores. No, no es cierto. Él es el Dios de unos Elohines que están en el cielo con Él. Eso fue lo que dijo Josué 22:22 y también lo dijo el Salmo 51. Entonces, eso significa de que no se necesita ser especialmente creador para poder ser llamado un Dios. ¿Satanás es creador? No, Satanás no es creador. ¿Por qué te digo que Satanás no es creador? Porque él no participó en la obra creadora. Ahora, tampoco se necesita haber participado en la obra creadora para llamarse creador. Jesús trabajó en la obra creadora, pero no fue creador. En el Proverbios 8:30 dice Jesús, este es el pasaje más bonito que a mí me gusta del momento de la creación. Mira, ahí dice, de hecho, leámoslo, coloquémoslo aquí. Tengo 1:15, todavía hay tiempo. Proverbios 8:30. No pensé que me lo fueras a preguntar, por eso no, pero lo quiero leer. Yo me lo sé, pero lo quiero leer. Mira, dice, con él estaba yo como artífice, no dice como creador. Dice, y era su delicia cada día. Me regocijaba delante de él todo el tiempo. Tú te imaginas la cantidad de miles de años que entre el padre y el hijo utilizaron para que el hijo le ayudara al padre, porque aquí lo que está diciendo es que él se regocijaba estando frente a su padre. O sea, esto es genial. A mí, yo no me imagino ese momento de deleite entre el padre y el hijo, y el padre diciéndole al hijo, vea mi hijo, vaya y haga los cimientos de la tierra, como dice en Hebreos 1:10. Ponga los cimientos, le dijo. No le dijo haga la tierra, le dijo ponga los cimientos de la tierra, según Hebreos 1:10. Entonces aquí lo que vemos es una amistad completa. Es como si yo le dijera a mi hijo, venga, a mi hijo de sangre real, mi hijo, ayúdeme, vamos a hacer este trabajo entre los dos, pero yo soy el que dirijo la obra y él simplemente hace lo que yo le voy diciendo y él va aprendiendo de mí porque soy el que tiene la experiencia. Y eso fue lo que pasó allá. El hijo nunca se calificó como creador, nunca. Ese cuentico de Juan 1:3, donde dice que por él todo fue hecho, te mintieron, mi brother, porque ahí lo que decía en griego era dia. Cristo es el a través, Cristo es el medio de la creación de las cosas. O sea, Cristo no es creador, él es, trabajó en la obra, porque aquí en Proverbios 8:30 dice, con él estaba yo como artífice. ¿Qué es artífice? Ahí en hebreo dice es la palabra arquitecto. O sea, Cristo obedecía lo que el Padre le decía que hiciera. Y eso no significa que tenga que ser creador, ¿no? O sea, ser un Dios no significa que tengas que ser precisamente creador. Ahí termina mis 3 minutos, brother. Muy bien, entra mi refutación a esta respuesta. Citaste Éxodo como para forma de decir que no, que Moisés no es creador, pero ahí cometes un pequeño error. Dios le dice, perdón, a ver, Dios le dice a Moisés, serás como Dios. No dice, serás Dios. Aquí está dando a entender que está hablando de la autoridad. No está usando, no lo está llamando Dios, ni está diciendo que sea un Dios. Por lo tanto, este texto, para poder justificarlo por el enoteísmo que estás proclamando, cae en mudo. Mencionaste que dice Dios de dioses. Regresamos a lo mismo. Expresiones idiomáticas. En el hebreo se usa la redundancia como una forma de poner énfasis. En el hebreo, recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Por lo tanto, vamos a encontrar muchos hebraísmos, muchas expresiones
hebraicas, en lo cual consiste la redundancia para poner énfasis. Entonces, al decir Dios de dioses, no está diciendo que haya más dioses, sino es el uso de la redundancia como herramienta para poner énfasis de que el Dios absoluto es Yahvé, o como ustedes dicen, Jehová. Mencionas de que Satanás no es creador, pero Satanás no es Dios. Satanás no es ningún Dios. Al llegar a decir que Satanás es Dios, es equipararse al satanismo, que yo sé que tú no crees en el satanismo. Claro, vas a volver a citar otra vez el texto de Corintios para quererlo justificar, pero quedamos que, como expliqué, todo texto tiene que entrar en su contexto. Un texto fuera de contexto, aunque uses toda la gramática, sigue siendo nada. Un texto fuera de contexto no es nada, aunque se use toda la gramática. Últimamente, bien dice segunda de Pedro 3, 15, 16, que gente ignorante e inconstante tuerce las cosas para su perdición. Esto queda a entender que uno puede usar toda la gramática al antojo de uno, pero si este uso y manejo de la gramática no queda dentro del contexto. Ya 2 minutos, Víctor. Bueno, está interesante. Es bueno que abramos a otros temas este debate. Bueno, voy con mi pregunta, ¿vale? Va. Listo, comienza. Dice, ¿por qué en Hechos 28:6, ¿sí? Todas las Biblias, absolutamente todas, dicen un Dios? ¿Acaso ese artículo indefinido luego no era que no existía? Entonces, ¿por qué ahí dice un Dios? Explícame gramaticalmente por qué existe la palabra un Dios. Hechos 28, ¿qué? 1:1. Hechos 28:6. Ábrelo y léelo, por favor. Yo ese tiempo no te lo voy a contar como respuesta. Ubícalo y cuando lo empieces a leer, te lo empiezo a contar. ¿Vale, mi brother? Ellos estaban esperando que se hinchara o que se cayera muerto de repente, pero después de esperar algún tiempo y viendo que no le ocurría nada normal, cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios. Ya te tengo la respuesta lista para cuando quieras ponerme el de tiempo. Una. Cuando empieces lo comienzo a contar. Bueno, aquí va. Va conectado con lo que yo estaba explicando hace rato, el contexto. En Juan 1:1, el contexto era ¿quién? ¿Quién es el que estaba hablando en Juan 1:1? Juan. Juan no tenía orígenes paganos. Juan no pertenecía a una cultura que adorara a más de un Dios. Sin embargo, aquí dice, ellos creían. Hace falta ver a quién se refiere con ellos. Regresemos un poquito y veamos qué dice aquí. Versículo 4. Los nativos. Es decir, gente que vivía ahí mismo en la isla, que se cree que era Malta. Gente pagana. Gente politeísta. Ahí el contexto sí nos da a entender que esa gente que vivía en esa isla sí creían en muchos dioses. Creían en dioses fenicios, dioses griegos y dioses romanos. Ahí se mezclaban tantas religiones politeístas. Está todo en el contexto. Si es una cultura que adora a muchos dioses, obviamente van a creer que este era un indefinido, un dios, uno de tantos dioses que ellos tenían. Pero Juan solamente tenía un dios. Por lo tanto, Juan no tenía que mencionar a más dioses. Termino mi respuesta. Listo, usaste la mitad del tiempo, está bien, fue una respuesta breve, corta, pero no. Voy con mi refutación. 2 minutos, ¿listo? Bueno. Mi querido amigo, no me entendiste la pregunta. A mí no me interesa quiénes eran los que vivían en la isla de Malta. No me interesa quiénes fueron los que dijeron eso. No me interesa qué creían, si eran politeístas o no. Me interesaba era que me dijeras, bajo el concepto griego, ¿por qué dice un? Si se supone que ahí no existía. O sea, no es el que quiera decirme
que ellos son politeístas. No, 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 no. Ahí dice en tu Biblia, ahí dice se supone que ese no existe, entonces, ¿por qué tenemos que creer que ahí ese si no existe, ahí sí sirve y en el de Juan 1:1 no? Eso es lo que estoy queriendo darte a entender, brother. Ahora, el cuento de que yo te diga a ti de que eran politeístas, yo sé que Pablo era monoteísta, sí, Pablo, él no era de una religión pagana, o sea, él sí era pagano, pero se convirtió a la fuerza, cualquiera se convierte con una ceguera de 3 días donde Cristo se le aparece, ¿no? Ahora, cuando Pablo ya reacciona de esto que sucedió, que cualquiera hubiera reaccionado, entonces Pablo entendía que habían más dioses en el cielo, por eso él habló de varios dioses. Lo que pasa es que Pablo sabía que solo se adoraba a uno. ¿De dónde te digo esto? Mira, del mejor texto que dice Pablo. O sea, yo soy fanático de Pablo, soy fanático de Mateo, soy fanático de Juan, ¿sí? Pero a mí me encanta más Pablo, ¿sabes por qué? Porque el mismo Pablo fue el que nos dijo que teníamos un solo Dios. Y esto desbarata la Trinidad completamente. En el texto de 1 Corintios 8:6, Pablo, el mismo Pablo nos dijo a nosotros, porque nosotros tenemos un solo Dios. ¿Y lo dijo cuál? No dijo, no, nosotros tenemos un solo Dios, la Trinidad. Nunca dijo eso Pablo. Tampoco dijo, tenemos un solo Dios, el Hijo. Tampoco. Él dijo, tenemos un solo Dios, el Padre. O sea que aquí hay un Padre que es el que tú le llamas Yahvé, yo le llamo Jehová o Jehová en español. Entonces, aquí hay un Dios que es el único Dios que Pablo tenía. Entonces, o sea, aquí nace una nueva pregunta. ¿Quién era el Dios de Pablo? Por aquí vi en los comentarios a una persona ignorante que colocó el Tito 2:13 como referencia diciendo de que Cristo era el Dios y Padre, esperándola. No, Cristo nunca fue el gran Dios megalou y salvador. No, Cristo no fue ese. Sí fue salvador, pero no fue el gran megalou. El gran megalou de Pablo era el Padre, porque él lo dijo en 2 Corintios, 1 Corintios 8:6. Ahí dice claramente Pablo quién es el Dios al que hay que adorar. Por eso ustedes nunca van a ver ni a los patrísticos, ni tampoco a los apóstoles adorando a Jesús. Ellos no hablaron de Jesús como un ser que hay que adorar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es adorar al que Pablo dijo, al Padre. Listo, ahí terminan mis 3 minutos, brother. Puedes seguir con tu segunda pregunta. Mi segunda pregunta. Dices, no basta ser creador para ser Dios. O sea, Dios no es ser creador, dices. Y dices, hay muchos dioses, pero solamente se le adora a uno. Define la palabra Dios. ¿Qué significa Dios? Esa es mi pregunta. Una definición que me des de lo que significa la palabra Dios. Va para Listo. ti. Comienza mi tiempo, 3 minutos. A ver, tú quieres saber para mí qué significa la palabra Seos. Bueno, me gustaría enfocar la cámara para escribírtelo en griego, la palabra Seos. Seos está compuesta por 4 letras, ¿de acuerdo? Esas 4 letras griegas son la letra teta, que es una ovalada con un palito en la mitad, que de hecho se pronuncia DS, Seos. Luego sigue la omicron, luego sigue la epsilon, y esa epsilon, sigue la epsilon, luego la omicron. Esa omicron lleva un acento, que en este caso es la tilde inversa, y esa es el acento agudo, ¿sí? Entonces, ahí dice Theos. Para nosotros, ¿qué es Theos? Mira, cuando uno estudia griego y se da cuenta que esa palabra Theos no es solamente utilizada para el Padre, como por ejemplo en Juan 3:16, ahí se utiliza Theos para el Padre. En Juan 1:1 se utiliza Theos para el Hijo. En Hechos 28:6 se usa Theos para Pablo. En Génesis 7:1 se utiliza Zeus bajo no en hebreo, ¿no? Porque ahí dice Elohim para Faraón, pero en la Septuaginta encontramos la palabra Zeus. O sea que aquí encontramos a 5 seres. Y en 2 Corintios 4:4 se refiere a Zeus para Satanás. O sea, ¿qué entendemos? Y excelente pregunta, Víctor, porque con esto mucha gente de la que nos está oyendo va a entender. Cuando ustedes escuchen la palabra Zeus,
no se refiere al Padre exclusivamente. Pueda que se refiera a él, claro, depende del contexto. Por eso les dije los textos bíblicos. En Juan 3:16 sí se refiere al Padre, ese es Zeus. Pero en Juan 1:1 se refiere a Logos. Por ahí dice, cae Logos, cae Teos en Logos. O sea que ahí se refiriera al Hijo. Ahora, ¿a quién se refiere en 2 Corintios 4:4? Ahí se refiere al diablo, a Satanás, al engañador. Este tipo dice ahí que él es el Zeus de este sistema. O sea, tenemos un rey, claro, es ese rey pagano, ese rey maligno, el enemigo de Dios. Y Jehová nos advierte, muchachos, en Proverbios 27:11 nos dice que tomemos partido. O sea, que seamos sabios para que Jehová se pueda deleitar al decirle a Satanás, para yo poder responder a quien me desafía, dice el texto. Si ustedes se inclinan ante la verdad, automáticamente están siendo partido de Dios, de Jehová, del Dios verdadero, es decir, del Zeus del que habló Jesús cuando les dijo que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, me ha enviado. Entonces, si nosotros nos ponemos en contexto, aquí hay un solo Pantocrátor, hay un solo creador y es al que se refiere la palabra el Pantocrátor, el creador. Terminó mi tiempo, Pablo, Víctor. Bueno, bien, voy yo ahora. Pedí la definición de la palabra Dios y en vez de darme una definición, me dio ejemplos. Esto no, dar ejemplos así no da la definición. Yo buscaba si hubiera, abrir el diccionario, etcétera. Tal vez no lo pudo dar porque si se hubiera puesto a darme una definición de la palabra Dios, entonces hubiera refutado todos sus argumentos. Aquí tengo lo que dice la Real Academia Española de lo que significa la palabra Dios. Un ser sobrenatural al que se le rinde culto o se le adora y es responsable de la creación. Esta es la definición de la palabra Dios. Satanás no se le adora, no es responsable de la creación, no es Dios, no es ningún Dios. Ya con este mismo se refuta todos los argumentos que él va diciendo. Ahora, pasó más tiempo explicándome cómo se escribe la ortografía de la palabra Theos que dándome una definición, que es lo que estaba buscando. Ahora, mencionó dos textos. Dice, aquí la palabra Theos habla del Padre, aquí habla de Satanás, etc. Aquí voy a regresar otra vez usando la misma lógica que él usó. Cuando yo le expliqué por qué en Hechos un Dios sí aplica y por qué en Juan 1 no, él no quiso aceptar que había una diferencia de contexto. ¿Por qué? Porque no le convenía. Él mismo dijo ahí que no le interesaba el contexto. Ahí no le interesaba porque no le convenía, porque eso destruía su argumento. Ahora aquí, si usamos la misma lógica que él usaba para insistir, porque aquí sí y aquí no. Si usamos la misma lógica que él usó, cuando él empezó a hablar de estos textos, donde habla de que Satanás aquí y el Padre acá, ¿por qué en este contexto Satanás sí? ¿Por qué en este contexto no? ¿O acaso Satanás es el Padre? ¡Qué blasfemia! Obviamente. Ahí él mismo ilustró la importancia del contexto y con eso refutó todo lo que él decía y reafirmó lo que yo expliqué, por el cual un Dios se aplica en Hechos y no aplica en Juan 1. Tiempo. Esa fue mi contrarrefutación. Ya, tiempo. Listo, viene mi segunda y última pregunta. Quiero que me expliques, Víctor, en Juan 1:1, en la segunda parte dice que Logos estaba frente a Tonseón, que es el Padre. Ahí no se refiere a Tonseón como Logos o como el Hijo, porque ahí dices que era Logos el que estaba frente al Padre. Entonces, ¿por qué tú en la tercera cláusula entiendes que el Hijo es el mismo Padre? O quiero que me expliques eso, por favor. Muy bien. Nunca dije que era el mismo Padre. La enseñanza de la Trinidad es que hay tres seres muy diferentes, como lo aparece en Mateo 28:19, para utilizar el nombre del Padre,
del Hijo, del Espíritu Santo. 3 seres distintos. En Génesis 1:26 se nos habla de que Dios estaba, dice, hagamos, o sea que el único Dios que existe consiste de una pluralidad que es el mismo Dios. Es un ejad compuesto en 3, que por ahí escuché a alguien decir, que es la forma correcta. Ahora, lo que ahí está diciendo es que el Hijo estaba con el Padre y que los dos, el Padre y el Hijo, son dos componentes diferentes del mismo Dios. En otra parte, en una de las cartas de Juan, no me acuerdo del texto exactamente, dice, hay 3 en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 diferentes. Y después en la segunda parte dice, y los 3 son uno. Es decir, la Trinidad son 3 seres diferentes. La Trinidad no es una creen en el sabelianismo ni en el modalismo. ¿Qué es lo que estás implicando? Son 3 personas diferentes. El Padre no es ni el Hijo ni el Espíritu Santo, ni viceversa. Pero los 3 conforman el mismo Dios. Es curioso, pero aunque los judíos no creían en una Trinidad, el mismo idioma de ellos lo da a entender. La palabra Elohim tiene una finalización plural, a pesar de ser un solo Dios. El Shema, que dice, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, plural posesivo, nuestro Dios. Dando a entender que aunque es un, y luego termina diciendo es uno. Es bonito ver aquí cómo la misma expresión está marcando singularidad y pluralidad a la vez. Dirían, oh, pues es imposible. Pero no estamos hablando de un ser humano simple y común. Estamos hablando de Dios mismo. ¿Y qué es lo que dice, qué es lo que le dice el ángel a María en Lucas? Nada es imposible para Dios. Las matemáticas de Dios, omnipresente, no son las mismas matemáticas que te controlan a ti y a mí. 3 diferentes en uno. Termino. Listo. Bueno, viene mi refutación para tu respuesta. 2 minutos, comienzo, ¿vale? Va. Tú me estás hablando, 2 veces me hablaste de Génesis 1:26, donde dice que una pluralidad fue la que se dijo a sí misma, hagamos. A ver, él utiliza un plural majestático. A ver, te voy a decir qué es un plural majestático. El plural majestático es cuando, por eso dice majestático, viene de majestad. La majestad era la que decía en todos los reinos de la época feudal, por ejemplo, el rey decía, vamos a hacer un camino, vamos a elaborar otro castillo. Entonces él decía vamos, pero en realidad no era vamos, era él el que iba a dar la orden. Entonces, ¿cómo sabemos que aquí Jehová estaba hablando en esta forma? Él hablaba en un plural majestático, pero él estaba hablando era con su hijo, que fue el único que participó en la obra creadora. Yo expliqué que Jehová no en ningún momento habló con ángeles para decirles vengan y ayúdenme. Él al único al que le dio ¿cómo le digo? Ese orgullo de poder decir que participó en la obra, no como creador, sino como un ayudante, arquitecto experto, dice Proverbios 8:30, es a Jesucristo. Por eso dice que Él es el día y todo llegó a existir por medio de Él, no por Él, sino por intermedio de Él. Eso está en Juan 1:3. Ahora, si tú analizas bien el texto de Génesis, que les encanta a los trinitarios nombrar ese texto para decir que el Padre hablaba con ese plural, pues resulta que en Juan 1:27, un versículo más abajo, habla de quién es ese creador. Ahí dice que Jehová pasó a crear, o sea, el Dios pasó a crear al ser humano a su imagen, ya no dijo a nuestra imagen, dijo a su imagen, o sea que el verso 27 refuta el otro. Y algo importantísimo, que me estás hablando de la Trinidad, de que te estás basando porque dijiste que los 3 concuerdan. Me estás hablando del texto que no lo quisiste nombrar, pero yo me lo sé. Primera de Juan 5:7, acabaste de nombrar el texto de la coma juanina donde dice que estos 3 están en el cielo y concuerdan. Pues resulta que ese texto es espurio porque ese texto nunca estuvo
en los escritos griegos. Eso apareció, fue allá después de la Vulgata Latina, donde Jerónimo Estridón viene y hace ese errorcito que va y lo agrega. Tiempo. ¿Por qué si vamos 2:15? Ay, sí, perdón, tienes razón, son 2. Dale. Está muy interesante, pero según nuestras reglas, tengo mucho que refutar aquí, pero según nuestras reglas se nos acabó todo. Me gustaría una segunda parte para poderte refutar todo lo que acabas de decir, porque según el formato que se puso, no se permite. Dale, abrimos para otro debate después. Vamos con los 5 de conclusión. Si quieres, comienza Víctor y yo termino con los últimos 5. Muy bien. Mis 5 de conclusión. Voy a concluir. A ver, Carlos, en estos 5 de conclusión, ¿se permite refutación o nomás se cierre? Sí, no, lo que tú quieras. Dale. Perfecto. Vuelvo a reiniciarte. Bien, va. Ahora viene mencionando aquí lo siguiente. Ahora, plural majestático. Mencionó el que el hebreo habla un plural majestático y usó el ejemplo de los reyes de Gran Bretaña como un ejemplo. Sí, los gramaticistas judíos tratan de usarlo así, pero sin embargo, curiosamente no se usa en otro contexto, ni siquiera para hablar sobre los reyes que también, aunque terrenalmente ejercían su propia majestad. Por lo tanto, no basta decir que era un plural majestático, siendo que el único contexto donde se usa ese tipo de plural es cuando se habla de Dios. Ahora, mencionó que Juan 1.27 refuta a Juan 1.26. ¿En serio? ¿La Biblia se refuta sola? ¿Qué credibilidad podemos tener en una Biblia que se refute sola? No es que se esté refutando 1.27. En 1.26 Dios está hablando dentro de la misma Trinidad. En 1.27 ya el narrador de Génesis ya está explicando lo que aconteció. Al contrario, el hecho de que Dios habló en plural en 1.26 y ahora en 1.27 está hablando en singular, no refuta nada, sino reafirma y confirma 3 diferentes en uno solo. Ahora, mencionó que es espurio el texto de Juan 5.7. Es decir, él no le pone credibilidad a ello. ¿Será porque no le interesa, porque no le convenga? ¿O aceptamos la Biblia como palabra de Dios o en su totalidad? ¿O vamos a estar escogiendo lo que nos conviene y rechazando lo que no nos conviene? Si vamos a aceptar la Biblia, hay que aceptarla toda como es. Si vamos a rechazarla toda, si vamos a rechazar algo, hay que rechazar toda. La Biblia no es un menú para decir, me conviene esto, esto no me conviene. Y es lo que aquí aparece que Carlos Patiño está haciendo. Ahora, puede decir, dijo, es porque Jerónimo de Espurión lo agregó. Resulta que el canon bíblico, el canon de la Biblia se cerró precisamente en tiempos de Jerónimo de Estridón. Realmente ahí en el Sínodo de Roma del año 382 es cuando se cierra el canon. Ahora, por lo tanto, el texto que identificó ahí en Jerónimo es el que va. Ahora, regresando a otro texto que él mencionó es de Proverbios, donde estaba hablando de el verbo estaba con Dios, ahí según la interpretación, usando ahí diciendo, yo estaba ahí con el Padre y el Padre se deleitaba conmigo. Regresamos, hay que ver el contexto. Si vemos el contexto de Proverbios, quien habla en el libro de Proverbios es no la persona del verbo, no es el verbo. Si tomamos todo el contexto del libro de Proverbios, el libro de Proverbios personifica a la sabiduría, es decir, da rasgos humanos a la sabiduría. Quien llama es la sabiduría. Quien clama y quien dice, yo estaba ahí, es la sabiduría. Otra parte de Proverbios dice claramente, por la sabiduría Dios fijó los cimientos. Y entra la misma redundancia enfática del hebreo.
Por lo tanto, no podemos usar el libro de Proverbios para hablar del verbo, porque en el libro de Proverbios el verbo todavía no lo entendían. El concepto del verbo entra en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Entra después de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, se manifiesta en la carne y es influido, no podemos negarlo, por filosofía platónica, que también tomaba en mente el hablar de un logos. Te Por quedan eso 30 también es segundos. griego. ¿Cómo? Te quedan 30 segundos. Pues en 30 segundos no alcanzo a decir más. Cierro ahí. Listo. Bueno. Sigo entonces con mis 5 minutos finales. A ver. Comienza mi tiempo. Va. El resumen, estos 5 minutos de sinteleya, de conclusión final, es para hacer un resumen de todo lo que hablamos. A ver, ¿qué encontramos aquí? A ver, él me dice que no puedo, o sea, que yo me quiero hacer el loco con 1 de Juan 5:7. No, mi querido amigo, porque nosotros no podemos aceptar algo que nunca estuvo. ¿Sí me entiendes? O sea, el texto nunca estuvo en el texto, por esa razón no se encontraba en algunos documentos. Ahora, ¿cómo sabemos que esto estaba o no estaba? Fácil, porque es que ahí el texto dice claramente que estos son uno y que están en el cielo y que los tres concuerdan. Ahí los que concordaban eran los del verso 8, que era el agua, el espíritu y la sangre. ¿Sí? A pesar de todo, no quiero dedicar mi conclusión a hablar del tema de la coma juanina, porque eso lo podemos abrir para otro debate. Yo lo que sí quiero explicarte es lo que se habló de Juan 1:1, que es lo que estamos con este debate, ¿cierto? Y el texto dice de la siguiente manera. Cuando dice al final que kaiteos en logos, lo que está diciendo es que logos era ese teos, pero no era el tonteón de la segunda frase. Cuando dice que logos está prostonteón, o sea, frente al topteón, no está diciendo, o sea, decir que está al frente de él es imposible nosotros entender que es la misma persona. Ahora, creer que son tres, porque abajo dice en el texto, eso también es de locos, llegar a pensar nosotros que ellos son tres y ahí lo que está hablando es de dos. ¿Sí me entiendes, brother? O sea, aquí la Trinidad se nos desbarata en el momento que nosotros empezamos a pensar de que Cristo y el Padre, faltaría el tercero, porque ahí no habló del Espíritu Santo. Ahí lo que habló fue del Padre y del Hijo y que estaban juntos desde el Arjé. Y la tercera frase final es la que refuta todo esto. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que eso era un artículo indefinido? Fácil, porque la regla que nombraste de Caldwell dice que solamente por ser un sustantivo anartro, entonces no podemos ponerle el un. No, yo nombré 2 reglas más, ¿sí? Que de hecho, ¿quién concuerda con estas reglas? El señor Barclay, ¿sí? William Barclay. También concuerda con nosotros el señor Daniel Wallace, que es un crítico es crítico textual moderno, ¿sí? El señor Caldwell, que fue el que salió con esto, él al último le tocó aceptar esto y a ellos les tocó aceptar. O sea, por esta razón fue que los trinitarios de hoy en día ya no quieren debatir Juan 1:1, porque ellos ya saben qué fue lo que sucedió. Sus mismos trinitarios ya se arrodillaron ante este argumento. O sea, las personas que en este momento salgan a defender Juan 1:1 con el término de que Logos era teos, sencillamente no lo hacen porque ya saben, los que ya están informados de lo que pasó, ¿no? Con estos trinitarios que ya les tocó aceptar que la traducción del Nuevo Mundo tenía la razón desde el año 1950, donde salió esto de que el Logos era un teos. A pesar de todo, no fuimos los primeros, porque algunos quieren venir a inventar de que fuimos los que salimos con esto. No. Desde el año 1808 se viene diciendo, casi 40 años antes de que Russell naciera, se decía que el Logos era un teos, y eso fue lo que dijo el copto sagídico. En el copto sagídico encontramos esto, y eso es una copia del siglo III. También encontramos que en el año 1927 otro señor en Francia dice lo mismo, otro traductor. O sea, hay muchas Biblias que dicen un Dios. Lo que pasa es que la mayoría de traducciones de la Reina Valera y traducciones católicas, de hecho eso está en el texto Receptus, ahí es donde nosotros encontramos que se difundió este cuentico de que el Logos era Dios. O sea, Cristo sí tiene, yo quiero aclarar esto, miren, en el cielo tenemos al Padre como un ser supremo, inigualable, nadie es igual a él,
Filipenses 2:6 dice que Cristo, aunque estando en la forma de Dios, no intentó, no usurpó, no harpagmos a tratar de ser igual al Padre. Él nunca intentó ser igual a Dios el Padre. Entonces, Cristo sí es un Dios en el cielo. Claro que es un Dios en el cielo porque nosotros sí creemos en la divinidad de Cristo, cosa que no creyó Arrio ni los arrianos. A nosotros nos confunden con arrianos solo que porque creemos que el Padre creó al Hijo. Claro, es que en ese punto sí tenía razón. En el que Arrio no tenía razón era en el de que él no cree que Cristo tenga una divinidad en el cielo. Nosotros sí, de hecho, aceptamos que Cristo es el Rey de Reyes. O sea, Cristo es el Rey que nombró el Padre por un tiempo. ¿Para cuándo entregar el reino? En 1 Corintios 15:24 dice que el Cristo entregará el reino a su Dios y Padre. Resulta que ese Cristo que está en el cielo tiene un Dios. ¿Qué Dios es el Dios de Cristo? Su papá. Pablo lo confirmó. Por eso él nos dijo en 1 Corintios 5:8, 1 Corintios 8:6, perdón, dice clarito que nosotros tenemos un solo Dios, el Padre. Termina ahí ya mi conclusión de 5 minutos. Pasamos a la despedida. Víctor, puedes despedirte. Muy bien, y una despedida correcta no debe incluir refutaciones, así que aunque tengo por refutarte aquí, como caballero y cumplidor de las reglas, voy a respetar también las reglas de Carlos, así como yo también teniendo mi canal, me gustaría que me respetaran mis reglas. Me gustaría, aquí, en primer lugar, me despido pidiéndole a Carlos Patiño en una ocasión futura una segunda parte de este debate, pero esta vez en mi canal. Ya después concordaríamos fecha, o tal vez el debate sobre el nombre de Dios, cualquiera de esas dos, en mi canal en una fecha futura. Ya después concordaríamos a fecha y horario. Pero mientras tanto, aquí Víctor Telles, apologeta católico y conductor del canal Cristero Moderno, me despido. Bendiciones a todos y le doy las gracias a Carlos Patiño por su caballerosidad y su respeto. Por eso me gusta debatir dando la cara y no escondiéndome en foros como WhatsApp, porque así se ve realmente quién está a la altura. Así también se ve uno obligado a mostrar respeto y caballerosidad. Me quito los respetos por Carlos Patiño. Primero, voy a ser honesto y voy a decir que es el primer testigo de Jehová que conozco que está bien informado del griego. Hasta ahora todos los que he conocido solamente repiten lo que oyen, pero se ve que Carlos Patiño sí se mete, sí indaga. Aunque no estoy de acuerdo con sus conclusiones, se ve que sí se quema las pestañas dándole duro al estudio. Quito el sombrero. Adelante. Gracias, Víctor. Igualmente yo quiero agradecerte tu respeto, tu participación. O sea, mira que no necesitamos ni siquiera moderador. Nosotros, cuando uno utiliza la palabra, no para debatir en contundencia, atacar al otro, atacar que me tienes que demostrar, a mí eso no me gusta. A mí lo que me gusta es mostrar lo que la Biblia dice, lo que dice en griego y lo que nosotros debemos capturar de lo que ahí dice. O sea, no podemos inventar herejía, hacer cosas, y a mí me encantó la forma como Víctor debate, me pareció excelente. Y sí, créeme que vamos a estar acordando en momentos futuros, acordamos por privado para que volvamos a tener otro debate. A mí me encanta debatir con personas como tú porque la gente que nos está viendo son los que se van a beneficiar de lo que estamos diciendo. Cada uno, el que tomó notas, va a darse cuenta si es o va acorde o no acorde con lo que la Biblia dice. Me despido, tengan muy buena noche y agradecemos a todas las personas que están aquí en el chat. Agradecemos a todos los que están pendientes, a mis hermanos, aquí los felicito y les doy las gracias por estar acompañándome. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Víctor. Hasta luego a todos.